Hace un par de semanas atrás, todo lo que uno escuchaba, si sean las noticias, en el radio, Facebook y Instagram, era acerca del coronavirus. Pero es increíble lo que puede cambiar en un par de semanas. La muerte trágica de George Floyd ha dominado los informes junto con las reacciones de esta desdicha. Todo, desde protestas pacíficas hasta vandalismo, saqueos, incendios y aún asesinatos. Nuestra nación está en caos. Una cosa es tener el problema de una pandemia mundial, con la enfermedad y los temores que trae, junto con el costo económico que ha afectado a todos. Pero ahora tenemos que enfrentar el problema del racismo e injusticia. Un problema que ha existido desde mucho tiempo. De hecho, la muerte de George Floyd ha arrancado la costra de una herida vieja. Y es una herida que nunca ha sanado realmente en nuestra nación. Y para el caso realmente nunca se ha tratado como debe. Clarence Herbert Woolston no es un nombre que la mayoría de ustedes conocen, pero estarán familiarizados con la canción que él escribió. A los finales de 1800 escribió una canción que se ha hecho famosa en todas las generaciones. La letra dice así: Cristo ama a los niños. ¿Cuántos en el mundo están? No les importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Pero desafortunadamente no todos los niños del mundo se sienten igualmente amados. Algunos de ellos se sienten marginados, rechazados, segregados, odiados y discriminados. Estos tiempos pueden ser muy confusos en los que estemos. Pues como cristianos debemos enfrentar lo que vemos sucediendo en nuestra cultura, tanto las injusticias como el caos, la confusión y la violencia. Bueno, pensé en la letra del salmista. Él escribe en Salmo 73, dice: cuando pensaba, trataban de entender esto, pero fue difícil para mí. Y quizás así te sientes tú hoy. Que ves todo lo que está sucediendo, ves la injusticia de lo que sucedió, pero ves el caos y la violencia y dices: estoy confuso, es difícil para mí. Bueno, el salmista dice: cuando pensaba, tratando de entender eso, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Tan claro como yo sé cómo, quiero pasar este tiempo abordando esta cuestión de raza y racismo, e indirectamente de cualquier forma de discriminación, ya sea de cultura o clase, que tenemos en nuestra sociedad. De cómo cristianos debemos enfrentar, pensar y tratar. Yo soy una voz muy pequeña en un tema muy grande. Y yo no soy sociólogo, no soy psicólogo, soy pastor. Soy un estudiante de las Escrituras. Por eso lo que quiero compartir con ustedes es la perspectiva bíblica sobre el tema. Como Pablo le dijo a los corintios, para ayudarles a tener la mente de Cristo. Pero antes de entrar en las Escrituras y ver la historia, quiero hablar y ser claro en algunas cosas. Número uno,
Está mal tomar una vida tan brutalmente y sin piedad alguna, arrodillándose sobre el cuello de un hombre durante casi 9 minutos hasta que muera. Eso es criminal. Pero también está mal saquear, destrozar y robar y justificar estas acciones bajo la bandera de que estamos exigiendo justicia o que es la única forma de difundir nuestro mensaje. Los dos extremos son pecaminosos. Pero miremos cómo nosotros debemos como cristianos entender esto de la cultura, de la raza, del racismo y la discriminación, y cómo nosotros debemos actuar hacia ello. Pues si tienen sus Biblias, acompáñenme a Juan capítulo 4, una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. Y quiero que nosotros examinemos cómo Jesús trató con esta diferencia de razas y cultura en su día. En Juan capítulo 4, verso 1, empieza así. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. En este momento Jesús está creciendo en su popularidad. Nos dice aquí en verso 1 que Jesús tenía más gente acudiendo a Él para escucharle a Él y aprender de Él que Juan el Bautista jamás tuvo en su ministerio. Lo que vemos es que el ministerio de Jesús está emergiendo. Gente está viniendo a Él y están realizando que Él no es un hombre normal. Ni siquiera es un profeta normal. Que hay algo diferente y distintivo de Él. Pero Jesús no está listo de revelarse a las multitudes todavía. No está listo, no es el tiempo de hacer una declaración pública de quién Él es, el Hijo eterno de Dios. El tiempo no ha llegado. Por eso lo que vemos es que Jesús deja Judea y va a la región norte de Israel llamado Galilea. Pero quiero que noten algo aquí en verso 4. Dice, y tenía que pasar por Samaria. Subrayen esa palabra, tenía. Antes de progresar, quiero darles una pequeña lección de geografía. ¿Está bien? Judea era la región al sur de Israel. Galilea estaba en el norte. Y entre medio de Judea y Galilea había este área llamado Samaria. Ahora, Juan incluye aquí un detalle de que ningún judío ortodoxo viajaría atravesándose a Samaria. Nunca pasara por área samaritana para no rozarse con esos samaritanos, porque ellos eran judíos. Ellos eran la raza pura, eran los escogidos de Dios y no se arriesgarían a rozarse con un samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué había esta discriminación? Bueno, ahora déjenme darles una pequeña lección de historia. En el año 722 a.C., Israel fue invadido por el imperio de Asiria. Era parte del juicio de Dios por los pecados de Israel. Cuando ellos fueron derrotados, los de Asiria tomaron un grupo de judíos de regreso a Siria con ellos.
Y entonces enviaron a Israel algunos asirios. La idea era de mezclar el pueblo, mezclar la gente. Era una forma de asimilar naciones y culturas que ellos conquistaban para absorberlos en su imperio. De forzar la mezcla de culturas, de razas y de personas. Pero los judíos en sus escrituras tenían leyes muy específicas de no entrecasarse con aquellos que adoraban ídolos. Tenían ellos restricciones muy específicas de no mezclar su religión con la de otras. Pues un grupo de los judíos no aceptaron a los que fueron importados de Asiria, pero algunos sí. Y ellos se entrecasaron, tuvieron hijos, desarrollaron su propia cultura, y el resultado de la mezcla de Asiria con los judíos era este grupo llamado los samaritanos. Ahora, un judío miraba a un samaritano como media raza, que era impuro porque no era 100% judío. Había discriminación, había un racismo de parte de ellos contra los samaritanos porque eran mezclados con paganos, gente no de los escogidos de Dios. Por eso los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos. Inclusive era tanto esta discriminación de que cuando un judío quería viajar de Judea hasta el norte a Galilea, no cruzaba por Samaria, sino cruzaba el Jordán y daba la vuelta a Samaria hasta que llegaba a Judea, para que sus sandalias nunca tocaran piso samaritano, tierra inmunda. Pero aquí Juan nos da un detalle. Notan, dice que tenía que pasar por Samaria. ¿Pero por qué? Porque Jesús a las 12 de la tarde, o la sexta hora, nos va a decir Juan según el reloj judío, a las 12 de la tarde Jesús tenía una cita con una mujer ahí junto a un pozo. Ella no sabía de la cita, pero Jesús sí. Y él tenía que encontrarse con ella. Continuemos en verso 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Noten por un momento la atención que Juan da a este pozo. No dice que Jesús llegó a un pozo, sino nos dice específicamente llegó al pozo de Jacob. Es un pozo específico. Fue un pozo que Jacob dio a su hijo José, que estaba localizado aquí en el vecindario de Sicar, que era una ciudad de Samaria. Pero lo que Juan quiere que nosotros nos demos cuenta es que esto no es ningún pozo ordinario, sino esto es un pozo que tenía un significado cultural, histórico e espiritual. Bueno, ¿por qué importa esto? ¿Por qué Juan se preocupa tanto en darnos estos detalles? Bueno, en un momento vamos a ver que los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos, y los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos. Pero ambos admiraban y amaban a Jacob. Ambas miraban a Jacob como su patriarca.
como el padre de su pueblo. Pues Jesús, para hacer que esto funcione entre él y la mujer, encuentra terreno común. Un punto donde los dos pudieran estar de acuerdo. Y el lugar de acuerdo estaba relacionado con las escrituras, porque ambos eran amantes de Jacob. Déjeme decir algo aquí por un momento. Que el racismo no es un problema de piel. El racismo es un problema de pecado. No es un problema de tu color de piel. Es un problema del pecado en el corazón del hombre. Sea lo que sea tu raza ahorita, si eres latinoamericano, si eres anglo, si eres afroamericano, sea lo que sea tu raza presentemente, será tu raza eternamente. Es interesante cuando llegamos al libro de Apocalipsis. Ahí nosotros miramos una escena, bueno, dos veces vemos una escena donde todos los que han sido arrebatados y llegado al cielo están alrededor del trono del Señor adorándole. Y nos dice Juan en Apocalipsis 7:9, dice Juan: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Juan tiene esta visión del cielo y ve al trono del Cordero y una multitud sin nombre rodeándolo, adorándolo. Y dice, provenían de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Y lo que Juan vio en esa multitud era, aunque estaban unidos alrededor del trono del Señor, había diversidad de culturas, de lenguas, de colores, de orígenes. Él podía ver las diferencias, aunque todos estaban unánimes, juntos, de un corazón, enfocados en el Señor. Pues sea lo que sea tu raza presentemente, será lo que también te distinguirá eternamente. Pero aquí en la tierra, yo creo que siempre va a haber conflictos raciales. Siempre va a haber prejuicios por el color del piel o de la cultura de donde uno viene. Siempre lo habrá. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado que está en el corazón de todo hombre. Ahora, no me malinterpreten. Yo no estoy criticando las marchas, las manifestaciones, las declaraciones, las protestas pacíficas hablando de aceptación racial por todos. Eso no es malo, es bueno. A tal grado que estamos teniendo que hablar de ello hoy día, enfrentando este problema. Estas manifestaciones han traído atención a un problema que tenemos que discutir y tratar de solucionar. Yo no creo que las protestas están mal. Pudiéramos hacer un caso que Jesús protestó. ¿Recuerda cuando él entró en el templo y miró que se habían entrado en el templo los diferentes mercaderes vendiendo sus animales, sus bueyes, sus ovejas, aves, otros que cambiaban dinero? Y él empezó a volcar las mesas, a sacar a todos. Fue una protesta, si quieres.
Inclusive dice que Jesús hizo un látigo, pero nunca latigó a una persona. A los bueyes sí, pero ni siquiera les dolía. Pero él nunca atacó un individuo. Protesta en sí no está mal. Pero tenemos que entender que tiene sus límites. Yo creo que hay provecho en protestas pacíficas, pero que no son la solución. Porque no puedes legislar justicia. Y el problema del racismo, de la discriminación, es un problema del pecado en el corazón del hombre. Y la única cosa que puede cambiar el corazón del hombre es el evangelio. Por eso la única verdadera respuesta por el racismo es Jesucristo. En esta tierra, mientras estamos en esta tierra, siempre habrá racismo, discriminación y prejuicios. Porque está en el pecado del hombre. Pero vemos en el cielo entonces hay esa unificación, hay esta aceptación. Todos centrados en Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que reconocer que la solución es ver una transformación del corazón del hombre, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor. Esa es la solución. Avivamiento. Bueno, regresemos a nuestra plática. Vemos que los judíos no querían a los samaritanos no querían a los judíos, pero ambos amaban a Jacob. Pues Jesús se encuentra en esta mujer en un terreno neutral, en un área donde los dos concuerdan, donde los dos están de acuerdo. Y él la encuentra junto a este pozo y le dice, dame de beber. Y ella está pensando, ¿estás loco, hombre? Tú, como judío, vas a poner tus labios en mi vaso samaritano. Esto fue algo tan contracultural, tan chocante, que dice verso 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y dice, esto no se hace. Nos odiamos. Y quizás por esa razón en verso 8 leímos, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesús sabía lo que iba a hacer, que eso iba a ser tan controversial, tan chocante, tan radical, que sus discípulos iban a reaccionar. Pues él dijo, bueno, mejor váyanse ustedes para que no me perjudiquen. Yo tengo algo que hacer. Vayan a buscar comida, ¿verdad? Porque yo tengo algo muy delicado que tengo que hacer aquí. Pero una pregunta que me hago. ¿Cómo sabía ella que Jesús era judío? Jesús nunca se identificó como judío. Ella nunca le preguntó si era judío. ¿Cómo sabía? Bueno, era obvio. De la forma que él estaba vestido, de la forma que él se miraba, quizás por el acento con quien él hablaba, pero era obvio de que él era judío. Y ella, viendo que él era judío, por eso estaba tan sorprendida. Pero hay algo que quiero que miremos aquí. Jesús nunca dejó de ser quien él era para poder alcanzar a alguien más. Él nunca negó quién era, su raza, su cultura, para poder alcanzar a alguien de otra raza o cultura.
No vemos que él dice, bueno, me tengo que vestir como samaritano y hablar como samaritano y caminar como samaritano y verme como samaritano. Tengo que ocultar quién soy para poder alcanzar a aquellos que son diferentes que yo. No. Él era verbalmente, visualmente judío. Eso era evidente. Pero lo que tengo que ver, que a pesar de que mantuvo su identidad racial y cultural, no permitió que se interpusiera en lo que su padre lo había llamado que hacer. Él no dejó que su raza o la de ella o sus diferencias históricas o culturales se convirtieran en obstáculo o excusa de no hacer lo que Dios lo llamó de hacer, y eso es de amarse. Jesús estiró la mano al otro lado del pasillo a alguien que era diferente de él, a quien el resto de su cultura ni siquiera pensaría en tratar de alcanzar. Porque el verso 9 dice, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Pero aunque Dios no nos está llamando de renunciar quién somos en cómo Él nos hizo, tampoco Él no quiere que nosotros dejemos que esas diferencias nos separen de personas que son distintos que nosotros. Él no quiere que tú dejas de ser latinoamericano o norteamericano o afroamericano. Pero dice, pero no vas a permitir que esas diferencias te separen, te distancien, te perjudiquen en amar los que son diferentes que tú. Dios no te está llamando de ser alguien menos quien Él te hizo. Pero sí está esperando que nosotros sometemos nuestras diferencias a Él, para que podamos relacionarnos con gente que son distintos que nosotros. Yo creo que es técnicamente incorrecto llamarse un cristiano negro, un cristiano anglo, un cristiano hispano. Creo que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque en haciendo eso, estamos colocando nuestra raza o color como el adjetivo. ¿Qué hace el adjetivo? El trabajo del adjetivo es modificar y describir y distinguir el sustantivo. Pues cuando me llamo un cristiano hispano, estoy permitiendo que mi cultura me modifique, que defina, que distinga mi fe. Y nuestro cristianismo debe estar en la posición adjetiva. Tu fe es lo que modifica, te define. No tu raza, no tu cultura. Pues si hay algo que debe ajustarse, es el sustantivo de nuestra humanidad, no el adjetivo de nuestra fe. Debemos definir nuestra humanidad en términos de nuestra fe, no nuestra fe en términos de nuestra humanidad. Y solo para hacer otro comentario aquí, escuchamos muchas voces sobre lo que importa. Y el clamor es que Black Lives Matter, que vidas negras importan. Y escucho gente decir, es que todas las vidas importan, all lives matter. ¿Qué es eso? Y es cierto. Todas las vidas importan. Pero cuando alguien dice Black Lives Matter, que vidas negras importan, no están diciendo que solamente vidas negras importan.
o que vidas negras importan más. No. Sino están llamando a reconocer que las vidas negras importan, que tienen el mismo valor. Que ahí está el problema que hay que atender. Si fueras a un restaurante con un grupo de amigos y sirvieran a todos menos a uno, y dijeras, hey, no sirvieron a fulanita, a él le faltó que le dieran su comida. Y el mesero dijo, bueno, es que les di a todos los demás. Ya, pero alguien no recibió. Y esa es la persona que tiene que ser enfocada. Esa es la persona que en ese momento importa. Y cuando dicen Black Lives Matter, las vidas negras importan, no están diciendo que importan más o solamente ellas importan, sino que importan de igual manera. Pues tenemos nosotros que en verdad, en vez de tratar de corregir esa declaración, comprender el corazón de esa declaración. Bueno, regresando a nuestra historia. Pues Jesús le pregunta a la mujer, ¿me puedes dar agua de beber? Y la mujer está asombrada, está sorprendida, porque él está haciendo algo que ningún judío hace. Que ningún judío ha hecho desde el año 722 antes de Cristo. Estamos hablando de cientos de años. Esto nunca se ha hecho. Y ella está asombrada que este hombre está dispuesto de poner sus labios judíos en su vaso samaritano. Pero nota que Jesús no le ha compartido la Biblia todavía. Él no le ha predicado, no le ha compartido la fe. Ella no sabe quién él es. Lo único que sabe es que aquí hay un hombre judío que me mira a mí, una mujer samaritana, como igual a él. Y mucha gente quiere compartir con otros acerca de Cristo, pero no están dispuestos de tomar de su copa. Dicen, quiero ayudar que tu alma llegue al cielo, pero no estoy dispuesto de convivir contigo aquí en la tierra. Pero Jesús demostró por su toque ese amor, esa aceptación. En otras palabras, su sociología dio validez a su teología, que ya iba a compartir. Su sociología dio validez a la teología que iba a compartir. Y la razón que mucha gente lucha con Dios, porque dicen, ¿cómo puedo yo creer un Dios que no es socialmente suficientemente amoroso de sentarse conmigo, de tomar de mi copa conmigo, de pasar tiempo conmigo? Solo quieres decirme tus cosas y marcharte, pero no quieres conocerme. Pero Jesús demostró a esta samaritana que la miraba igual. Pues la mujer está sorprendida. Solo porque él está dispuesto a poner sus labios en una copa samaritana. Él está dispuesto a hacer lo que nadie en su raza estaba dispuesto a hacer, porque era la cosa correcta en hacer. Bueno, sigamos, verso 10. Y respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva.
Ahora él va a hacer la transición, empezar a hablar de lo espiritual con ella. Miren. Y respondió verso 13 Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pues él está usando esta ilustración para hablar espiritualmente lo que él puede hacer por ella. Pero ella no lo está captando todavía. Y la mujer le dijo, verso 15, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Me encantaría no poder tener que venir aquí al pozo y sudar, sacando agua. ¿Dónde lo consigo? ¿A dónde lo compro? Pues Jesús tiene que ayudarla a ver su necesidad espiritual y le dijo, verso 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella respondió y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Pues él la enfrenta con su pecaminosidad, con sus impurezas. Y ella ahora se pone toda a la defensiva, notan. Y la mujer dijo, verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, yo creo que dijo esa palabra con cierta actitud. Pero ustedes, ella es la que trae la distinción. No Jesús, ella es la que trajo la distinción entre sus razas y culturas, ¿verdad? Pero y ustedes desean que en Jerusalén, dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Noten algo. Al principio, cuando la raza se enfrentó, era el problema al principio, que él era judío, ella era samaritana, y porque Jesús quería tomar de su copa, Jesús no hizo ni comentario. Cuando ella, pero usted es judío, yo soy samaritano, él no comentó, no le importó. Digo, es una realidad, sí, somos de diferentes culturas, diferentes razas, gran cosa. Pero ahora ella trata de hacer distinción en cuanto a la religión, a donde ellos adoran. Y ella dice, nuestros padres adoran, y apuntó a un monte que estaba en el horizonte, monte Gerizim, donde los samaritanos habían hecho su templo propio, donde ellos adoraban a Dios en ese templo. Pues ella dice, nuestros padres adoran aquí en monte Gerizim, pero ustedes van a la iglesia en otro lugar. Ustedes dicen que solamente en Jerusalén se debe de adorar. Nota lo que ella está diciendo. Es que yo fui criado diferente. Culturalmente somos diferentes. Jesús, déjame explicarte. Mi papá me enseñó que si yo quería arrimarme a Dios, que yo tenía que ir aquí al monte Gerizim, y ahí es donde yo adoraba a Dios. Y mi papá me dijo eso a mí porque mi abuelo le enseñó a mi papá, quien me enseñó a mí, que era aquí en monte Gerizim donde nosotros debemos adorar. Y mi abuelo aprendió de eso de mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo enseñó a mi abuelo, quien enseñó a mi papá, quien me enseñó a mí, que nosotros debemos adorar a Dios aquí en este monte, y por eso nosotros debemos de hacerlo. Esa es nuestra historia, es nuestra cultura.
es de donde nosotros vivimos. Así fui criado. Y la única razón que ustedes adoran en Jerusalén, la razón que tú adoras en Jerusalén, porque tu papá te enseñó que en Jerusalén ahí es donde hay que adorar a Dios. Y tu papá lo aprendió de tu abuelo, y tu abuelo enseñó a tu papá, quien te enseñó a ti, que en Jerusalén se adora. Y tu abuelo lo recibió de tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo enseñó a tu abuelo a tu padre a ti. Y por eso ustedes adoran en Jerusalén. Lo que ella está diciendo es que tenemos diferentes fondos históricos. De diferentes razas, diferentes culturas. Somos diferentes. La primera vez que ella mencionó raza, Jesús ni siquiera prestó atención a ello. Pero ahora ella usa raza, su cultura, para justificar su pecado, su desobediencia cultural. Jesús dijo, ok, aquí no me voy a quedar callado. Y le da toda una plática. Es cierto, señorita, tenemos nuestras diferencias culturales, raciales. Pero cuando mencionas a Dios y traes Dios a consideración, ahí es donde tengo que clarificar. Y dice, ustedes adoran lo que no conocen. En otra palabra, él dice, ustedes están en error. Tu papá estaba en error. Tu abuelo estaba en error. Tu tatarabuelo estaba en error. Tu tatarabuelo estaba en error. Todo tu pueblo está en error. Porque hay una forma de adorar a Dios. Y eso se encuentra en las Escrituras, que nos dice en cómo eso debe llevarse a cabo. Y eso supera tu cultura, supera tu tradición, supera lo que tu papá te enseñó y tus abuelos te enseñaron. Todos ellos estuvieron mal si no te enseñaron según las Escrituras. Y toda cultura, toda raza y todo pueblo, en mi opinión, refleja bellamente a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Yo creo que tanto en cada individuo, cada persona, como en cada grupo de personas, cada raza, cada cultura, hay cosas de la imagen de Dios que nosotros podemos ver y apreciar. Hay cosas que yo puedo aprender de Dios por medio de la cultura afroamericana o latinoamericana o oriental o lo que sea la nacionalidad. Yo creo que toda cultura tiene algo que ellos únicamente y hermosamente reflejan la belleza de Dios. Pero creo que también que cada cultura es caído. Que cada cultura ha sido saqueado por el pecado. Y en su rebeldía, toda cultura tiene aspectos que están contrarios a la naturaleza de Dios. Pues lo que creo que nosotros debemos de hacer como seres humanos es aprender a apreciar lo que nosotros miramos como admirables, como bellos, como reflejos de la imagen de Dios en toda cultura, en toda raza, en todo grupo de humanidad.
Y decir, wow, miren cómo ellos adoran a Dios. Yo pudiera aprender de ellos. Y miren cómo ellos atesoran y valorizan la familia. Hay algo que yo puedo aprender de ellos. Y ver cosas que reflejan la imagen de Dios en todas las culturas. Y aprender de ellos, a apreciarlos, estimar esas diferencias. Pero de reconocer en nuestras vidas, en nuestra cultura, que hay cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, por ser seres caídos. El pecado ha infiltrado y dañado y nos ha afectado. Y cuando vemos algo de nuestra cultura, algo de nuestra herencia que no está bien, no está de acuerdo con la Biblia, de no hacer como esta mujer, bueno, así es como nosotros lo hacemos, y de justificarlo, pero de decir es pecado, no está bien, no es bíblico, y arrepentirnos de ello. Dejar de usar la excusa, bueno, así me crié. Así es como nosotros lo hacemos en mi cultura. En otras palabras, nuestra teología debe regir nuestra antropología. Nuestra teología debe regir nuestra antropología y nuestra sociología y todos los demás ologías. Porque según el Padre, lo que hacemos debe de hacerse, dice, en espíritu y en verdad. En espíritu significa con la motivación correcta, el corazón correcto. En verdad, conforme a la palabra de Dios. Solo porque fuiste criado de cierta manera, una vez que la forma que fuiste creado no está de acuerdo con lo que Dios dice, como te criaron está mal. Hay una historia en Gálatas capítulo 2. Y si lo comparamos con lo que leemos en el libro de Hechos, Pedro era un super judío, si quieres. El criado judío, nacido judío, era judío 100%. Y nosotros leemos en el libro de Hechos como un día estaba haciendo sus devocionales en el techo de un amigo, cuando él tuvo una visión. Y en esa visión vio un mantel bajando, descendiendo del cielo, lleno de toda clase de animales impuros. Animales que la religión judía prohibía que comieran, puerco y camarones y langostas y todo eso. Y vio ese lienzo bajar y una voz del cielo dice, levántate y coma. Y él dijo, de ninguna manera, mis labios nunca han tocado nada impuro. Entonces Dios le dijo, lo que yo he declarado limpio, no digas que es inmundo. Levántate y coma. Y lo que Dios estaba diciendo es que esas leyes de alimento, esas leyes dietéticas, habían cumplido su propósito. Y que ahora todo eso quedaba anulado. Y que él tenía que ser abierto a lo que Dios ahora iba a hacer en alcanzando al mundo. Y Dios le dijo, yo quiero que vayas a la casa de Ananías. Y quiero que tú cuentas a Ananías acerca de mí. Y ese Ananías era un gentil. Y Dios le dijo, yo sé que no te criaste con gentiles, que nunca has asociado con gentiles, nunca has entendido a los gentiles y quizás ni te gustan los gentiles, pero yo te estoy diciendo que vayas a la casa de este gentil. No quiero que tú tengas esos prejuicios más.
esas distinciones más. Porque mi evangelio es para todos. Pues Pedro obedece y va a la casa de Ananías y le cuenta acerca de Jesucristo. Y todo él y toda su casa se entregan al Señor. Y vemos ahora judíos y gentiles conviviendo juntos. Y mientras Pedro está en la casa de Ananías, él descubre algo. Que esos gentiles sabían cocinar. Y él descubre comidas que jamás había él comido por las leyes dietéticas de su religión. Y él aprendió de langosta y de camarones, de puerco, de chuletas, de birria, de tripa. Y él quedó fascinado. Y él estaba gozando y comiendo tocino con los huevos. ¡Wow, Señor! ¿Dónde ha estado eso toda mi vida, verdad? Bueno, cuando lleguemos a Gálatas 2, allí está Pedro en Gálata, ministrando a esta iglesia gentil. Y como él ahora come puerco, él está conviviendo y comiendo con ellos y compartiendo y disfrutando con ellos. Cuando de repente llega un grupo de Jerusalén, judíos, y le miran a Pedro comiendo con los gentiles, chupando en una chuleta, ¿verdad? Y dice, hey, ¿qué haces tú asociando y comiendo con ellos? Y ellos entraron con sus prejuicios, su racismo, mirando a los gentiles de menos. ¿Y cómo reacciona Pedro? En vez de recordar lo que el Señor le dijo, él se retiró. Se levantó de la mesa con los gentiles y se empezó a solo comer con los judíos religiosos, para no ofenderlos, ¿verdad? Pero no solamente fue él, pero todo su grupo de apoyo también se fueron y estaban solamente con los judíos, distinguiéndose de los gentiles. A tal grado que nos dice Pablo ahí en Gálatas 2 que aún Bernabé lo hizo. Bernabé era uno de los discípulos, los maestros, y él era uno que era como el animador, siempre era uno que estaba ayudando y apoyando, y aún él fue arrastrado con esta hipocresía. Y lo interesante es que Bernabé, él era de Chipre, y Chipre era una colonia romana. Pues aunque Bernabé era judío, él se crió en una ciudad gentil. Fue a la escuela con niños gentiles. Él jugó con gentiles. Él se crió con gentiles. Todo lo que él conocía había gentiles. Pero ahora que vino la presión de este racismo, de esta discriminación, aún un hombre bueno como Bernabé fue arrastrado en esta hipocresía. Así de malo es el racismo. Pueden voltear un hombre bueno en un hombre malo. Bueno, pues ahí estaba Pablo con los judíos y su grupo conviviendo con los gentiles. Y ya no estaban conviviendo con los gentiles. Y llega Pablo. Pedro estaba en esa hipocresía. Y llega Pablo. Y él ve lo que está pasando. Y él llegó con ganas de comer tocino, de comer unas chuletas bien hechas. Y él ve que todos los judíos están de un lado y todos los gentiles de otro. Y él ve esta hipocresía y él estalla. Y él regaña a Pedro públicamente porque dice, tu pecado ha sido público, yo te corrijo públicamente. Y él lo enfrenta y dice, tú estás avergonzando la verdad del evangelio. Pedro, tú estás haciendo que Jesucristo se mire mal. Eso no solamente es una decisión social que has hecho. Tú estás avergonzando a Jesucristo y las buenas nuevas de la cruz, donde Él trae a todos los hombres
juntos, racialmente, culturalmente. El evangelio se expande a través de todas esas culturas. Lo único que necesitas es reconocer que eres un pecador en necesidad de un salvador. Y no importa tu clase, tu cultura, tu raza, tu color, no importa, Cristo te acepta. Y es en ese contexto que Pablo dice, Gálatas 2:20, dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el punto que está dando Pablo es: Pedro, tu identidad está mal. Te estás identificando por tu cultura, por tu raza, por tu clase social, por tu fondo, cuando tu identidad debería ser en Cristo. Tu identidad debe estar basado en tu compromiso cristiano. Porque Pedro, eso es más importante que toda tradición y costumbre que tú traes. La verdad es más importante que el color. Debe haber un estándar por el cual juzgamos nuestra raza, cultura y costumbres. Y mientras lo que hacemos esté bajo ese estándar, de acuerdo con las Escrituras, tenemos derechos de ser diferentes y responsabilidad de aceptarnos. Pero si mi cultura, si mi tradición, si mi costumbre, si mi lo que sea, herencia, va en contra de los estándares del evangelio, tengo que renunciar a esos aspectos de mi cultura. Somos diferentes, está bien. Nunca me vas a hacer gustar la música mariachi. Nunca. Y nunca te voy a hacer que te guste la música rock. No va a suceder. Podemos tener nuestras diferencias. Y eso está bien. Mientras no están en conflicto con la autoridad de Dios. Mientras no están en conflicto con la soberanía de Dios y de su Hijo Jesucristo y nuestro compromiso cristiano. Somos cristianos primero. Y si podemos hacer que más cristianos sean cristianos primero, antes de negro, antes de blanco, antes de hispano, todo este lío no tomaría 240 años para corregir. Pudiéramos corregirlo en 240 segundos. Bueno, miremos cómo concluye esta historia. Verso 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ya llegué, tú estás esperando el Mesías, aquí estoy, ¿verdad? Ahora, recuerda a los discípulos que fueron a comprar hamburguesas al pueblo. Ok, ya vienen ellos de regreso, verso 27. En eso llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Pues los discípulos llegan con comida. Ellos ven que están hablando con una mujer y eso no les sorprende tanto porque Jesús ya ha hablado con mujeres en el pasado, han visto Él hacer eso. Lo que les sorprende más es que está hablando con una samaritana. Pero entendemos por qué los envió al pueblo, ¿verdad? Porque Él quería ministrar a esta mujer, alcanzar a esta mujer. Y no quería que ellos metieran sus patas, que ellos empezaran con sus pensamientos racistas, que ellos trataran de detener o impedir lo que Él tenía que hacer. Y si tus amigos, los con quien andas, no ven las cosas como la Biblia lo dice,
Quizás tú tienes que decir a tus amigos de vez en cuando, hey, luego nos miramos. Pero hay cosas que yo tengo que hacer para mi Señor en este momento. Quizás tú no quieres ser amigos con esta persona. Ok, pues nos vemos después, pero yo sí. Pues ellos llegan, la mujer corre al pueblo a decirle a todos quién ha encontrado. Verso 29, diciendo, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Pues todas las personas del pueblo vienen a ver quién es este Jesús. ¿Quién es este judío que ha cruzado culturas para poder ministrar a esta mujer? Para mientras los discípulos, dice verso 31, mientras tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, coma. Y él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. ¿Qué? Caminamos 5 millas para allá, 5 millas de regreso para traerte comida y tú ya no lo vas a comer. ¿Qué ondas? Y los discípulos entonces se decían, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es lo que me satisface. Eso es lo que me llena. Cumpliendo no una agenda racial, social, culturista, pero haciendo la voluntad de mi Padre. Eso es lo que me llena. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Yo creo que en ese momento, bajando la colina, había toda la gente del pueblo. Jesús apuntando, el campo está blanca para la siega. Mira, mira. No lo pospongan, el Señor les dice. La oportunidad de reconciliar, la oportunidad de evangelizar, la oportunidad de alcanzar a estas personas está aquí. Dejamos de posponernos. No digamos que lo vamos a solucionar más tarde, arreglar esto luego. Miremos que ahorita los campos están blancos para la siega. De que nosotros empezamos a hablar y buscar soluciones por estos problemas raciales que existen. Estas distinciones que aún ciertas iglesias retienen. Y no debe ser así. Jesús está diciendo a sus discípulos, mire, he preparado una oportunidad para ustedes. Una oportunidad que demuestra el amor de Dios. Que el amor de Dios es más importante que todas las diferentes culturales, raciales y sociales. Y esta es la oportunidad que está presente para el cuerpo de Cristo hoy. Que podamos reflejar a Cristo. Cuando alguien entra por nuestras puertas, independientemente de su raza, color, cultura, clase social, que nosotros lo hagamos sentir bienvenidos y aceptados por Dios y por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un estándar diferente que el mundo. Y me encanta cómo esta historia termina. Verso 39. De aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, les rogaba que se quedaran con ellos y se quedó ahí 2 días. ¿Se dieron cuenta de eso? La historia empieza con esta mujer en shock. Que Jesús estaba dispuesto a poner sus labios judíos en su copa samaritana y unas horas después se están quedando el fin de semana con ellos. ¿Cómo vas de un pueblo que ni siquiera está dispuesto de tomar del mismo vaso que uno, que ahora te estás quedando en la casa todo el fin de semana con ellos? ¿Cómo sucede eso? Solamente por Cristo.
No podemos legislar la justicia, la rectitud, la santidad. No se puede legislar la santidad. Lo único que puede cambiar el corazón es el Evangelio. Y la respuesta es Cristo. No estoy diciendo que pláticas no son buenos. Cambios en nuestra forma de hacer las cosas es bueno, claro que sí. Todo eso puede ser bueno, pero no son la respuesta. Cristo es la respuesta. Entendiendo que cuando Cristo murió en esa cruz, Él extendió su mano en una dirección y en otra dirección para aceptar y abrazar toda la humanidad, todas las culturas, todos igualmente. Pero en luz de lo que está sucediendo, solo tengo 2 versos más que quiero compartir con ustedes de cómo debemos nosotros reaccionar a lo que vemos ocurriendo. Las injusticias, pero también la violencia que ha estallado. Eso es lo que las Escrituras dicen. Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Cuando vemos injusticia, está bien que nos enojemos, pero no peque. No deis oportunidad al diablo. Cuando Jesús vio el maltrato en el templo, abuso del templo, Él se enojó y lo limpió, pero no atacó a nadie. No hirió a ninguna persona. Está bien que nosotros estemos enojados con la injusticia. La injusticia que hicieron contra George Floyd y la injusticia que grupos están haciendo en muchas de nuestras ciudades, pero no pequemos, sino oremos, roguemos por esas personas. Apuntemos a esa gente a Cristo. Un verso más, Santiago 1, 19 y 20 dice, eso sabéis mis hermanos, amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardos para hablar y tardo para la ira. Notan el orden, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Es tiempo de oír, de escuchar lo que los grupos ofendidos tienen en sus corazones, de escuchar sus quejas, su punto de vista. Es tiempo de cerrar la boca y ser estudiantes y ser lentos para enojarlos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa destrucción, esa violencia no va a traer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Está haciendo las cosas más difíciles. La ira del hombre no es provechoso. Dios está buscando a algunos cristianos serios que miren este tema bíblicamente y espiritualmente. Que eso entonces penetre en nuestros corazones y nos transforme nuestra forma de ver, para que nosotros podamos salir y empezar a impactar, a ayudar a nuestras comunidades. Nosotros no comenzamos con la cultura y esperamos que eso cambie al hombre. Se comienza con el cambio de corazón y dejar que eso transforme nuestras acciones y nuestra como visión del mundo y de la humanidad. Y que Dios nos ayude de nosotros poder ser esa influencia en nuestras familias y nuestras comunidades. Señor, nosotros oramos por lo que está pasando en nuestro país. Y nosotros pedimos, Señor, que tú puedes sanar siglos de dolor. Y que por medio de esta violencia, por medio de este caos,
que muchos miren que el problema es más grande de lo que un hombre o un grupo de hombres puede resolver, que miren que solamente es algo que un Dios puede solucionar. Y que este caos lleve muchos a tus pies y a someter sus corazones, su ira, su dolor a ti, el justo juez. Oramos, Señor, por el liderazgo del movimiento afroamericano, Señor. Que ellos te busquen a ti, tu guianza y tu dirección. Ayude, Señor, los que están en posiciones de poder, nuestros gobiernos, que escuchen. Y que ellos también te busquen para ver cómo podemos traer reconciliación entre nuestro pueblo. Pero también quiero orar por nuestros policías, por nuestros hombres en azul, que tú los protejas. Muchos de ellos se han convertido en blancos de abuso, de ataques. Señor, tu palabra dice que ellos son ministros, tus ministros. Y nosotros oramos protección para ellos y que los cuides. Sabemos que la mayoría de ellos son hombres y mujeres buenos. Hombres y mujeres que quieren servir a sus comunidades. Que hay unos pocos, Señor, que han herido sus testimonios. Pues oramos, Señor, por nuestros policías, por nuestros bomberos, por todos los que están tratando de mantener la paz en nuestras comunidades, que los protejas, les des sabiduría en cómo tratar con estos alborotos. Y pido que nos uses a nosotros como individuos, en nuestras pequeñas esferas de influencias, de que nosotros seamos aquellos que podamos traer perspectiva, entendimiento bíblica a este problema y conducir gente a la solución, quien eres tú. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén y amén.